A las 7:38 nos comunicamos con la abogada Mireya Pazmiño. Ella es presidenta de la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario, pero por supuesto como asambleísta del grupo de Pachacutic de los llamados rebeldes, tiene también su opinión respecto de dos temas. Uno de ellos, la elección de vicepresidenta, sería vicepresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cómo analizan los rebeldes? ¿Ustedes aspiran para el bloque, por decirlo de alguna manera, de oposición, ese espacio asambleísta Pazmiño? Bueno, buenos días, Jim. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, ese espacio fue utilizado ya o ocupado por un Pachacuti y ese espacio yo creo que se debería de igual manera ocupar un asambleísta de Pachacuti. Estaba ahí la asambleísta Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Ya hubo la destitución y por ende tocaría nominar el primer vicepresidente y creo que lo más saludable y lo más lógico sería que vaya un asambleísta de la bancada de Pachacuti. Ahora, de la bancada de Pachacuti, pero de los rebeldes, supongo. ¿O ustedes estarían igual de acuerdo con que, por ejemplo, uno de los que no son rebeldes sea quien ocupe ese espacio? Bueno, de la bancada de Pachacuti, de la ala rebelde, creo que debería ser el que ocupe ese espacio, ya que la otra ala del movimiento Pachacuti han sacado una resolución y ellos han manifestado que ninguno de los asambleístas ocuparían ese espacio. ¿Ha habido ya conversaciones en la asamblea? ¿Ha habido algún acercamiento, qué sé yo? ¿Qué hay de verdad también, aunque sea nada más que a nivel especulativo, lo reconocemos, que el posible acuerdo pasa porque el Partido Social Cristiano ocupe la segunda vicepresidencia en el evento en que consigan la destitución de la asambleísta Guamaní, ¿es verdad? De la asambleísta Yesenia Guamaní, ¿o no ha habido conversaciones a ese respecto? Bueno, creo que es la única bancada que no tiene una representabilidad ahí en el CAL. Entonces, yo creo que ellos deberían ocupar sea la segunda vicepresidencia o sea también cualquiera de las vocalías que se encuentran en el CAL. La pregunta es, ¿hay los votos para estas gestiones políticas? Bueno, hemos tenido nosotros ya la mayoría en todas las votaciones que se han dado para estos casos. Cerca de 81 votos alcanzamos para la destitución de la presidenta y de igual manera la intromisión de la justicia dentro de la Asamblea Nacional se ha obtenido casi la misma cantidad de votos. Entonces yo creo que han tomado conciencia muchos de los compañeros asambleístas y se tendrían los votos para cualquiera de estas dos dignidades para elegirlo dentro de la asambleísta. En orden, por decirlo de alguna manera, cronológico, ¿cuáles son los siguientes pasos que se propone la nueva mayoría? No sé si primero la reforma en el CAL o primero el tema del asambleísta Guamaní, luego me parece que está pendiente el juicio político al CNE y luego llegar a la meta, que según dicen los entendidos en la materia, que no somos nosotros, destituir, reemplazar, qué sé yo, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, vamos a seguir con la agenda legislativa en cuanto a los proyectos de ley. Luego, el día de hoy se va a conformar la comisión multipartidista para lo que es el juicio a la segunda vicepresidenta, a la asambleísta Yesenia Guamaní. Hoy se conforma la comisión multipartidista. Luego de aquello se seguiría también en orden de prelación los juicios políticos, pero recordemos que ya se nos termina el tiempo también. Hay un artículo en el Código de la Democracia, el artículo 81, si no estoy mal, manifiesta que no se podrán destituir o ellos ya cuentan tal vez que no se pueda seguir un juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana si ya comienza el proceso para elegir nuevos consejeros. Entonces, la calificación está hasta el 10 de julio y tengo entendido que los 7 irían nuevamente como candidatos, no se van a reelegir para ocupar esas vocalías dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, no sé si alcanzarían los tiempos para el juicio político al Consejo de Participación. El Consejo Nacional Electoral, de igual manera, como estamos en etapa de elecciones,
se ha hecho una consulta al procurador para ver si cabe o no seguir con el juicio político, y tenemos el juicio a la judicatura, al Consejo de la Judicatura. Entonces, en ese sentido, estamos un poco revisando, ¿no?, cuál sería el procedimiento, si se cumple o no se cumple con el artículo 81 del Código de la Democracia, cabe o no el juicio político en estos momentos, y sabiendo que se van a reelegir, ¿no?, todos estos, los miembros del CAL. Entonces, en esa encrucijada estamos dentro de la Asamblea Nacional en cuanto a lo que son la fiscalización. Ya, o sea, podría pasar, asambleísta, que ya no puedan tocar ustedes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por cuestión de tiempo. Por este artículo 81, y de igual manera al Consejo Nacional Electoral tampoco se procede con el juicio político. Está una consulta ya en la Procuraduría. Bien, bien. Bueno, vamos a continuar con Omar. Entiendo que vamos ahora a tratar el tema de la ley de uso legítimo de la fuerza, ¿no? Abogada, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo. Antes de ayer se aprueba el proyecto de uso legítimo de la fuerza. Hay sectores que aplauden esta medida porque dicen que le va a brindar más protección al trabajo policial, pero hay un sector, y sobre todo de voces de Pachacutic, que denuncian que esto abre la puerta para la represión contra la protesta social. ¿Qué evaluación ustedes hacen desde el ala rebelde de Pachacutic? Buenos días, Omar. Bueno, realmente las votaciones se reflejaron que la ala rebelde de Pachacutic se abstuvo porque no se acogió las observaciones que se presentaron justamente a 3 artículos que hablaba sobre la protesta social, el 23, 24 y 25. El uso progresivo de la fuerza, como la palabra mismo lo dice, o el legítimo de la fuerza, es que paulatinamente, de acuerdo a la necesidad, los servidores del orden público serían quienes vayan utilizando el armamento, no sé, cualquier cosa que tengan para poder represar al delincuente. Pero la protesta social, ellos no son delincuentes, somos personas, son seres humanos que salen a protestar porque se está violentando sus derechos contra muchas de las medidas de los gobiernos de turno, y esto sería como un instrumento para poder represar, para que no salgan las personas a poder reclamar sus derechos. El movimiento Pachacutic ha tenido su referencia con la resistencia siempre. ¿Qué es lo que pasó en octubre? Pese a que todavía no estaba esta ley, hubo mucha represión. Tenemos un informe de parte de la Defensoría del Pueblo también. Hubieron muchos muertos, hubieron personas que quedaron sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna. Entonces, eso sí nos preocupa a nosotros. ¿Qué va a pasar? Ya también se convocó a unas nuevas protestas que están para el 13 de junio. ¿Cómo van a proceder ahí los policías? Es una marcha, y usted sabe, la gente está enojada, está molesta, por eso salen a las calles a protestar, porque no se les ha escuchado, no han cumplido con los ofrecimientos o con las propuestas que hayan hecho los gobiernos de turno, y ahora la policía va a tener el armamento, van a poder comenzar a disparar, creo, si las personas comienzan a avanzar, comienzan a gritar, porque están en su derecho. Están en su derecho. La Constitución no nos está prohibiendo que salgan y puedan protestar, ¿no?, por defender todos estos derechos violentados. Entonces, en ese sentido, se presentó una observación, que se acojan y se modifiquen estos artículos. De ahí el resto de la ley está bien construida, está de acuerdo a lo que dicen los estándares internacionales, a los derechos humanos. No se va a utilizar animales tampoco para la represión, pero estos artículos sí abren la posibilidad de que los policías puedan usar toda clase de fuerza contra los protestantes. Abogada, cambiando un poco de tema, y corríjame si estoy equivocado, en la Comisión de Régimen Económico se estaba analizando el tema de la venta de Banco del Pacífico, ¿verdad? Así es, sí. Se llevó a cabo 2 informes, ¿no? Permítame cerrar la idea. Por favor, ¿nos puede informar qué ha avanzado en la comisión con respecto a ese tema? Y también creo que hace 48 horas su compañera Patricia Sánchez, ¿sí? Creo que presentó un proyecto de ley en defensa del banco para que no sea vendido. ¿Cuál es el alcance de este tipo de proyecto de ley? Porque, en honor a la verdad, no sé si es que el legislativo tiene la capacidad de poder impedir la venta, que es una decisión del Ejecutivo.
Bueno, se elaboró ya los dos informes con respecto al Banco del Pacífico, se envió a la presidencia. Ustedes saben, en ese tiempo estaba la señora Guadalupe Llori, obvio, como siempre ha estado de servidora del Ejecutivo, le ha tenido archivado y no hemos conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional. No se ha podido dar información completa a los medios porque han pedido que se guarde sigilo de la información. Entonces, lo que queda ahora es que en el Pleno de la Asamblea Nacional yo he pedido se levante el sigilo y podemos abocar conocimiento y debatir sobre la posible venta del Banco del Pacífico. En cuanto al proyecto de ley de la compañera Patricia Sánchez, en ese proyecto de ley que ella está presentando se está pidiendo la prohibición, como usted mismo lo dijo, la prohibición de esta clase de bienes, ¿no? No hay en la Constitución, no está en ningún lado y la Asamblea Nacional directamente no puede prohibir que se pueda vender o no esta clase de bienes. El proyecto de ley va encaminado a aquello. Veamos si técnicamente proceden. Ha sido presentado por la compañera, pero antes de eso también yo he presentado y he pedido al Consejo de Participación Ciudadana que se levante una veeduría para la posible venta. Hemos escuchado ya tanto al presidente Guillermo Lasso como al gerente del banco que hasta diciembre estaría vendido el banco. Entonces, para aquello, yo he pedido se haga una veeduría, se vea si cabe la posibilidad de que se venda en estos momentos el Banco del Pacífico. En el informe que se sacó en la comisión, no cabería una venta del banco ya que ha bajado sus utilidades. Hasta el año 2020, el banco subió 20 veces más en lo que compraron en manos del gobierno y estuvo en la posición tercera, ocupando en comparación al resto de los bancos privados. Ahora, con una mala administración que se han tenido y tratando de que las utilidades vayan más a la reserva, a las provisiones, por si acaso sea un riesgo para cuidar el riesgo de los depositantes, las utilidades han sido mínimas, por ende ha bajado al puesto número 10. Entonces, yo creo que si estamos en el puesto número 10, estando en el tercero, se debería hacer una fiscalización también con estos administradores, qué ha pasado desde el año 2020 hasta el año 2022 con el banco. ¿Por qué ha bajado las utilidades? En esas condiciones el banco no se podría vender, estaría evaluado con un precio muy bajo para lo que en realidad sería la venta. Si la última interrogante. 4 años más, sería el primer banco a nivel del país que podría darle competencia al resto de bancos privados, al Banco de Guayaquil, al Banco de Pichincha. Sería el primer banco si tenemos unos buenos administradores. Perfecto. Y la última interrogante vendría a ser de lo que ustedes han podido conversar en las sesiones de la comisión, recibiendo a analistas, especialistas. ¿Cuál sería una cifra adecuada si es que ya el gobierno decide totalmente la venta del Banco del Pacífico? ¿Cuál sería una cifra, tampoco superlativa, ¿no? Pero algo adecuado a lo que representa la marca Banco del Pacífico y también su número de clientes? Bueno, no le podría yo dar esa cantidad, no lo han mencionado con todos los comparecientes en el Banco del Pacífico, pero sí se ha escuchado a muchos de los economistas, ¿no?, que han opinado de acuerdo a los bienes que posee el banco, a la cantidad de depositantes también o de clientes que tiene. Entonces, pero no estaría evaluado sobre los $600 millones, como lo dice el presidente, ¿no? Si solamente en depósitos pasa los miles de millones de dólares, o que tienen los depositantes, y de igual manera las provisiones han sido guardadas más de lo que deberían ser guardadas para poder garantizar los depósitos a todos sus clientes. Entonces, yo lo único que le puedo decir es de la cantidad que ellos han manifestado que se puede vender el banco, no es la verdad. En esta revisión que hemos hecho de manera técnica, el banco debería ser sacado a la venta en una cantidad mayor. Gracias, abogada Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión Especializada de Régimen Económico, asambleísta. Un buen día. Muchas gracias a ustedes, un bonito día.